La idea es un poco presentar en esta jornada campo del IPCBA, primera jornada en un feedlot, un poco algunos resultados que tenemos de estudios de mercados hechos por el instituto y la relación del argentino con la carne de feedlot, ¿sí? Un primer dato interesante es que hay un desconocimiento de, digamos, cuando vos le preguntás al consumidor si sabe diferenciar carne de feedlot y carne de un sistema pastoril, el 94% responde que no sabe o no está en condiciones de diferenciar, ¿sí? Y un 6% dice que sí, que en principio él digamos, conoce más o menos cómo es la carne de feedlot y asocia un color más claro, más brillante, que de hecho en principio es así, y la reconoce también como carne más tierna, ¿sí? Y lo que yo muestro en la charla, más allá de esta relación entre el consumidor y la carne, evidencia científica de que en la medida que vos hablás de carne de feedlot con un mayor porcentaje de grasa, digamos, intramuscular, uno la asocia generalmente a mayor palatabilidad o aceptabilidad de la carne, ¿no? El marbling es uno de los elementos que te dan de alguna manera aceptabilidad y palatabilidad. Pero como te decía, en primer lugar hay un desconocimiento del consumidor, en línea con otras cosas que también hemos venido mostrando para otros aspectos del consumo de carne. Cuando vos le preguntás al consumidor cuál es la mejor carne, 64% de la gente dice la mejor carne es carne de los sistemas pastoriles. Con lo cual, ahí ya empezamos a tener algunas cuestiones de, ¿cómo decirlo?, pero que no terminan de cerrar en términos de cómo funciona este mercado interno, ¿no? Nosotros hicimos hace poco una encuesta que la hicimos en la Sociedad Rural de Palermo, unas 150 encuestas a personas adultas, a consumidores adultos, y le dimos a elegir entre tres tipos de niveles de grasa intersticial, ¿sí? Mostrándole imágenes con distintos niveles de marmoreo. Y para sorpresa, la gente termina eligiendo la carne más magra, ¿sí? O sea, visualmente el consumidor prefiere carne más magra. Ahora, después, cuando en el momento, eso sería en el momento de compra. Después, en el momento de consumo, cuando come la carne, obviamente siempre destaca la terneza. Y la terneza está asociada normalmente a carne con mayor grasa intersticial. Ahí hay bastante evidencia que yo muestro de otros países, ¿no es cierto? Entonces, hay algunas cuestiones que me parece que debería trabajarse desde lo comunicacional en la carne de feedlot, en donde resaltar la mayor palatabilidad y aceptabilidad por parte del consumidor y la importancia que tiene un marbling digamos, en la cuestión del momento de compra, que es cuando se define la compra, ¿no? Es decir, bueno, que el consumidor enseñarle que comprar con un poco de más veteado seguramente va a terminar redundando en una mayor aceptabilidad y palatabilidad de la carne. La gente, cuando vos decís, bueno, ¿cuál es tu preferencia? El tema de terneza aparece ahí al tope de los requerimientos, y el sabor es como que ha ido, yo diría, relegándose en Argentina, ¿no? En la medida que ha ido entrando más la carne de feedlot y la misma terneza ha ido empujando al consumidor a llevarse más que nada por la cuestión de terneza y no tanto por sabor. De todas maneras, no hay quejas. Alguno podrá haber dicho al principio de esta historia, tiene gusto a cerdo la carne vacuna, pero hoy se escucha cada vez menos esa crítica o ese comentario, no sé si es crítica tampoco. Normalmente se venden indistintamente y sé que hay algunos proyectos legislativos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que apuntan a buscar una diferenciación de la carne de feedlot con respecto a la carne de sistemas pastoriles, pero partí de la base que en Argentina todavía el 70%, 75% de la carne se comercializa a nivel minorista por carnicerías, y en las carnicerías todavía estamos con mucha distancia de tener una adecuada información o disponibilidad de los atributos de la carne hacia el consumidor.